Amigos, nos acompaña ya Gilbert Violeta, el vocero de la bancada de Perú por el Cambio, además el presidente del partido. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Un placer. Quiero empezar por una pregunta que es la que ha sorprendido a muchos. Juan Ceput ha dicho que hasta ahora no hay un solo argumento sustitutorio a la propuesta de Rosa María Bartra, ni del ministro Barrera, pero ha dicho algo más fuerte, que ha demostrado una total ignorancia sobre el tema. Bueno, es una posición personal de Juan, lo respeto. Sin embargo, nosotros tenemos una posición institucional y aquí me permito hablar entonces como vocero. Nosotros creemos que el tema de la reforma laboral en este punto específicamente, el problema que siempre tenemos es que lo abordamos exageradamente de manera parcial. Cada vez que se ha intentado tocar el tema de los jóvenes, por ejemplo, como un problema, como en la medida de que el problema es integral, nunca terminan prosperando ninguna de estas reformas. Nosotros tenemos como Ejecutivo, digo como Ejecutivo, como bancada de gobierno, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley, lo presentó el ministro Graus, para generar un subsidio precisamente para la colocación laboral de jóvenes menores de 29 años que va directo a la vena de la formalización laboral. ¿En qué consistía? Que el Estado pague la seguridad social de los jóvenes, 8% del costo de la planilla. ¿Qué pasó? El señor Apaza, la señora Glave, la señora Indira Wilca han frustrado permanentemente la posibilidad de discutir este tema y hasta ahora no sale. Cada vez que intentamos hacer estas reformas de manera parcial, nos va mal. Es la verdad. Nos va mal como Parlamento y como país. Ahora, ¿usted ve con buenos ojos el proyecto de Rosa María Bartra? Es que, insisto, yo creo que hay aspectos que definitivamente cosas que se pueden poner, por ejemplo, hay una preocupación válida. La preocupación válida es cómo ayudamos a los jóvenes que están en etapa formativa a tener una colocación, digamos, de empleo o de aprestamiento laboral mientras son todavía estudiantes, ¿no? Sin embargo, está claro que ese tema es un tema que debería ser visto como parte de una reforma integral. Solo 35 de cada 100 trabajadores son formales en el Perú. Es decir, de cada 100 trabajadores que salen a las 6 de la mañana de su casa y regresan a las 8 de la noche, 65 no tienen seguridad social, no tienen vacaciones, no tienen pensión de jubilación, no tienen nada. Esa es la reforma en la que tenemos que entrar de fondo. Y esa es la reforma a la que estamos renunciando como partido y como país. ¿Y este tema es laboral, es educativo? Es que tiene un gran componente laboral. Tiene un componente laboral y me refiero a la formalización específicamente y tiene una arista, tiene un apéndice que es formativo. Por eso es que la mirada tiene que ser integral y creo que, insisto, ahí es donde el Parlamento debería estar abocado a ver cómo logramos una mayor formalización en el país y cómo logramos fortalecer varios de estos otros aspectos y no estamos haciendo ese debate. Pero en realidad yo he sentido la frase de Juan Ceput como que critica no al ministro Barrera, sino al gabinete, por subirse de pronto a la protesta sin haber, no sé si leído, entendido, comprendido el tema. Eso es lo que yo siento que está implícito en la crítica de Juan Ceput. Es decir, el gabinete no ayuda. No, yo tengo una posición más bien personal, ya que planteas la posición personal de Juan. ¿Cuál es? La posición personal es que los políticos tenemos también que escuchar a la calle. O sea, yo he sido una persona que siendo universitario y siendo activista político salía a las calles a protestar. ¿Para qué salía a protestar? Para que el político nos escuchara y para que el político cuando cometiese un error pudiera rectificar su posición. Para eso se hacen las marchas, para eso se hace la protesta ciudadana. Si un político no es capaz de escuchar a la calle, ¿para qué hace política? En consecuencia, yo sí creo que en esto hay un legítimo derecho ciudadano a protestar, a expresar su punto de vista. Sin embargo, creo que el proyecto Bartra feneció, murió, caput. O sea, el proyecto Bartra ya pasó a mejor vida. Eso no va a volver a ser tocado en el Parlamento. O sea, si es que todavía hay una preocupación por parte de algunos sectores sobre si eso podría retomar su discusión, yo creo que para salvar la dignidad, el fujimorismo ha dicho lo estamos reevaluando y lo vamos a retomar. Más adelante eso no va a ocurrir. Yo creo que ese proyecto ya feneció. Se murió. Sí, sin duda. Muy bien. Ahora, ¿por qué sigue cayendo el presidente? 15%, se acerca al 10%. Ya, pero Enrique, se acerca a un dígito. Pero hay una campaña de demolición contra el presidente. ¿Pero usted cree que es campaña? Y te cuento, y te digo una cosa. Hoy día, a propósito de que en la mañana cuando me invitas al programa, yo llamé a un analista de encuestas y le pregunto precisamente este tema. Oye, ¿por qué está cayendo, crees tú, así, desapasionadamente, por qué crees que está cayendo el presidente? Me dijo, con todo lo que le están diciendo, lo que me sorprende es que no esté más abajo. O sea, claro que hay una campaña. Claro,
de las fuerzas políticas de oposición. ¿Todas? Comenzando por el fujimorismo y por la izquierda. La señora Verónica Mendoza, ¿qué cosa es lo que ha dicho hoy día en El Comercio? Ha dicho que para ella la vacancia tiene sentido por el tema del indulto. Y esa es la mejor demostración, es la prueba más palpable de que el segundo intento de vacancia no está sustentado en la Comisión Lavallato o los cuestionamientos por eventuales cosas de corrupción que se le podría decir al presidente, sino porque no les gustó la decisión del indulto y lo quieren disfrazar de otra cosa. O sea, ¿usted suscribe plenamente la tesis del presidente? Yo creo que la comisión... ¿eso es el comunismo que está dolido por el indulto? Es que no es el comunismo como, ¿no es cierto?, como pero, la pero sombra. Es lo que ha dicho el presidente. Sí, pues, lo que ha dicho el presidente permíteme... es, primero, es el comunismo, que quiere cambiar la Constitución y que quiere hacer una revolución. Yo te digo una cosa, yo creo que hay una facción de izquierda radical en el Perú que lo único que le satisfacería es un cataclismo nacional donde ellos puedan volver a construir, ¿no es cierto? Y te explico por qué. Pero ese segmento ha vivido con nosotros todo el tiempo. No, pero es que ahora, donde hay una enorme fragmentación política, obviamente las minorías radicalizadas toman más fuerza. Y te explico por qué. Sí, lo voy a dejar, pero ¿es donde hay una fragmentación o donde hay una debilidad tremenda de un presidente que hasta ahora no puede resolver sus propios temas y no puede liderar el país? Lo diría casi como analista político. Yo lo que creo que es el resultado de una polaridad política entre un gobierno con una minoría parlamentaria y un parlamento en manos de un partido político sin capacidad de diálogo. Esa polaridad política hace que la gente de izquierda radical se mete entre los palos y plantea estas propuestas que es utilizado por el fujimorismo para poder golpear al gobierno. Y yo insisto con lo siguiente, lo que la izquierda está intentando hacer es un golpe institucional al Perú. ¿Y el fujimorismo qué está intentando hacer? Está utilizando esa propuesta para poder sumarse sobre eso y darle los votos. Porque no habría vacancia en el Perú si es que el fujimorismo no estuviera claramente decidido por una posición. Si el fujimorismo dijera, nosotros no vamos a apoyar este intento de golpe institucional contra la democracia, se acabó la discusión. Pero como juegan a un discurso de va y ven, en el que algunos días sale un vocero a decir sí lo apoyaríamos, lo estamos discutiendo, y por otro lado salen otros diciendo que lo están analizando, sabiendo que no tienen los votos para la vacancia. Saben que no tienen los votos para la vacancia. Usted me dice es que el presidente no da ningún motivo para la vacancia. Yo creo que todos estamos dando motivos, no para la vacancia, sino para este clima de confrontación política. No hay diálogo político en el país. Entonces, y creo que eso parte por los dirigentes políticos. ¿Por qué razón, y voy a pedir que nos pongan el cuadro, por qué razón cada vez más gente pide la renuncia o la vacancia? Porque la gente está harta ¿Está harta de la violencia política del país. ¿O está harto del presidente? No, está harta de que en el país todos los días se hable de vacancia, todos los días se hable de confrontación. ¿Cree usted que PPK debe ser vacado o no? Sí, lo hemos visto esta mañana. 55% debe ser vacado, 43% no. Del siguiente cuadro, por favor. Entonces, por eso le digo, pero Enrique, ¿qué quieren los ciudadanos? No le escucho decir nada sobre el presidente. No, es que yo sí creo que tenemos que ser autocríticos. ¿Qué cosa es lo que quieren los ciudadanos? Y por eso están hastiados de toda la clase política. Quieren tranquilidad, quieren un clima de estabilidad para poder trabajar, para poder invertir, para poder progresar. Mira, yo te voy a dar algunos datos. Solamente en materia de reconstrucción, el otro día le preguntaba a Edgar Quispe, el hombre de la reconstrucción en el Perú, y le decía, ¿cuántas obras se están ejecutando en el Perú? 3.500 solo este año. 3.500 obras solo el 2018. Yo le decía, Edgar, ¿cómo es posible que nadie sepa que se están ejecutando 3.500 obras solo en el año fiscal 2018? A ver, entonces, ¿le creemos a Edgar Quispe o le creemos a la población que se queja? No. Es más, mire, nadie visualiza las 3.500 obras a la vez. Ese es un dato. Mire el propio gobierno cómo rectifica. Hoy, la presidenta del Consejo de Ministros ha lanzado un tuit diciendo que están en Piura para imprimirle más velocidad a la reconstrucción. O sea, están reconociendo que eso va lento. Y a mí me parece bien. Por eso. A mí me parece bien que el gobierno, ¿no es cierto?, entonces, cada vez algo que está fallando. Porque hay que seguir pisando pues el pie del acelerador. Y claro que algo ha fallado. El inicio del proceso de reconstrucción se ha dado sobre un esquema que se ha venido rectificando y se ha venido mejorando permanentemente. ¿Por qué se ha hecho eso? Porque, ¿recuerdas cómo fue la reconstrucción en el tiempo de Alan García del Sur? De reconstrucción, nada. O sea, ese proceso, ese modelo fue absolutamente fallido. En el Perú no ha habido un modelo de reconstrucción post-desastre que haya sido realmente exitoso. Ahora, después de que ya con el gobierno del presidente Kuczynski se ha logrado mejorar este sistema, recién comenzamos a notar algunos resultados en materia de reconstrucción. Bueno, eso todavía está en discusión, digamos que... Pero te estoy dando un dato que es objetivo. Claro, o sea, pero es el dato que se lo da el jefe de la reconstrucción.
¿no es cierto? Pero es un listado detallado y tú puedes preguntarle Oiga, como periodista y te dan las 3.500 ¿usted obras. recuerda el listado detallado de Pablo de la Flor? ¿Cuáles iban a ser obras por impuestos? ¿Cuáles iban a ser APP? ¿Cuáles iban a ser? ¿Y cómo la reconstrucción? Estaban todas las obras con presupuesto. Pero la diferencia es que este está en procesos de ejecución con participación simultánea de la Contraloría General de la República en control simultáneo. Por eso, los pobladores serán en eso los ciudadanos en general. Exactamente. Pero yo lo que iba era a este proceso político nuestro, ¿no es cierto? Porque la encuesta no solamente dice eso, sino que hay una serie hay una decepción muy fuerte con relación a si Pedro Pablo Kuczynski tiene claro o no el desarrollo del país. 80% dice que no lo tiene claro. Y si el gobierno era lo que esperaba, 64% dice que no era lo que esperaba. Es decir, la decepción no es de los comunistas. No. O sea, los comunistas en este momento en el Perú deben ser un grupo que no debe llegar ni al 5% del electorado. Está claro que, a ver, le estaríamos generando una sobrevaloración, ¿no es cierto?, a la izquierda radical. Lo que ocurre es que esa izquierda radical... El presidente es el que dice que la revolución la quiere hacer el comunismo. Enrique, lo que pasa es que esa izquierda radical es la que está promoviendo una vacancia en el Parlamento. Y no dejamos de hablar, desde mediados del mes de diciembre, no dejamos de hablar de vacancia o de renuncia del presidente. Y lo que usted nos dice es que esta población, este 50 y tantos %, se deja llevar por ese comunismo. Yo voy a seguir la frase de lo que dice esa pregunta. Esa frase dice, si usted le parece que está satisfecho con lo que está pasando en el país y con lo que está haciendo... Yo creo que nadie esperaba que en este gobierno, durante este periodo, haya este nivel de confrontación política en donde 2 meses consecutivos se quiere pedir la vacancia del presidente. Y cuando se ve que no se puede sacar la vacancia del presidente, entonces piden la renuncia del presidente. Y como no pueden sacar la renuncia del presidente, entonces le dicen, ahora sí somos los mejores amigos del vicepresidente, que asume el vicepresidente. O sea, hay un discurso permanente por crear inestabilidad en el país. Y yo creo que la estrategia es una estrategia de desgaste permanente. Atacar permanentemente para desgastar al gobierno y desgastar su legitimidad. Ahora, yo le voy a poner un caso concreto, ¿ya? Sí. El presidente se enfrenta a la vacancia, Kenji lo salva a los 2 días del indulto, niegan que haya habido un pacto bajo la mesa, pero sin embargo Kenji ahora es el mejor amigo del presidente, tanto que viaja más con el presidente que usted con el presidente. O sea, se reúne más con el presidente que usted con él. No creo, yo tengo muchas reuniones con el presidente. Por lo menos públicamente así se nota. O sea, la bancada de Kenji es más oficialista ahora, en la percepción, que la bancada de Peruanos por el Cambio. Y a mí me parece bien. No, eso es valorativo y eso depende de ustedes. A mí no me toca valorarlo. El hecho concreto es el siguiente. El indulto, el apoyo de Kenji, el apoyo de los seguidores de Kenji, no le están ayudando al presidente, porque el presidente sigue cayendo. Pero es que yo creo que no tiene que si ver con eso. Entonces, ¿con qué tiene que ver esa alianza? Es que no tiene que ver. O sea, yo creo que, a ver, el presidente lo que está tratando de hacer es está tratando de ser más participativo con los congresistas en general. Él invita todo el tiempo a los congresistas, indistintamente, el Frente Amplio, Nuevo Perú, Fuerza Popular, está la señora Schaeffer, yo la he visto, me parece, en algún evento en Piura también antes, o el señor López de Piura, o en Madre de Dios han estado los congresistas y no son de nuestra bancada. Y el presidente cuando va a un evento trata de ser respetuoso e invitar. Que en esa oportunidad un congresista de Puno invitó al señor Kenji para que lo acompañe, el presidente no se hace ningún problema, lo sube, además porque tiene muy buena relación con él. Pero aquí el tema no es ese, el tema es que ¿por qué hay una buena relación con Kenji? Porque yo creo que estos pedidos de vacancia permanentemente han generado una polaridad y un terremoto al interior del Parlamento, y hay gente que cree que estos pedidos de vacancia son motivados claramente por intereses políticos, y claro, pues esto está generando una suerte de dispersión al interior del propio Parlamento. Pero vuelvo a hacerle la misma pregunta. Entonces, el presidente lo está haciendo de maravilla y él no tiene ninguna responsabilidad en este tema. No creo que, o sea, a ver, sería iluso y sarcástico decir que la situación es de maravilla. La situación no es de maravilla en el país. No hablo de la situación, hablo de la gestión del presidente. No, pues hablando de la gestión, yo creo que hay un esfuerzo inmenso por darle gobierno al país. Y ojalá que pudiéramos dejarle gobernar al presidente Pedro Pablo Kuczynski hasta el 28 de julio del 2021 como corresponde. Hace un rato la señora Luz Salgado, tú le preguntabas si es que él creía que él era culpable o no, y no se atrevía a decir que el presidente era culpable. Yo sí creo que Pedro Pablo Kuczynski es inocente, en la inversa. Yo lo conozco 10 años, el presidente Kuczynski, vengo trabajando con él, jamás he visto un acto que me haga suponer que es corrupto, que es inmoral. O sea, yo creo que el presidente Pedro Pablo Kuczynski está haciendo un esfuerzo por darle gobierno al país, pero le tienen que dejar gobernar.
Y creo que ese debería ser el llamado de un parlamento con alguna mínima vocación patriótica a ayudar a su presidente. Muy bien. ¿Y por qué entonces usted mismo ha sido crítico del gabinete? Porque el hecho de apoyar algunas cosas no significa que voy a renunciar a mi espíritu, mi lectura crítica sobre algunas otras cosas. Aún ahora yo no tengo por qué decir que es una maravilla o que todo es maravilloso en el Parlamento, en el país. El gabinete no acompaña al presidente. Yo creo que los gabinetes siempre pueden mejorarse. Yo creo que yo veo a la Premier Arauz y veo que está ahí dándole duro, tratando de avanzar, tratando de comunicar. Creo que la tiene difícil también por todo el escenario político del país. Ella pidió, por ejemplo, reunirse con las bancadas del Parlamento, con los distintos grupos políticos y ¿viste? No hubo mayor eco para poder entablar diálogos. Ninguno de sus objetivos se ha logrado. No logró la delegación de facultades, no logró el diálogo. Ha tenido que dar marcha atrás en el proyecto del 003. O sea, en el 003 no hemos dado marcha atrás. O sea, digamos que no logró hacerlo en el tiempo correspondiente ni en la modalidad que quería. Si me lo permites, yo te lo explico en 30 segundos lo del 003, por qué no ha salido. Tiene que salir porque el compromiso ha sido que se prorrogaba el 003 durante 30 días y que en ese lapso en el Parlamento nos comprometíamos a aprobar la ley. Una ley que a partir de la propuesta que ha hecho el Ejecutivo, porque la otra que presentó la señora Beteta, desde marzo del año pasado la hemos venido debatiendo y no la hemos querido aprobar. Esa es la verdad, en el Parlamento dormido sueño los justos. Pero lo cierto es que, digamos, ninguna de los objetivos que se plantean pueden lograrlo, sea por lo que ustedes llaman el obstruccionismo, el fujimorismo, sea por, digamos, la impericia de los ministros, por cualquier cosa. Pero yo le quiero preguntar, como político, el presidente necesita en este momento un recambio en el gabinete que le permita un manejo político más adecuado a partir del mes de marzo. Yo creo que el presidente necesita seguir consolidando su equipo, no necesariamente el gabinete. Si cambiando ministros arreglaríamos la situación del país, todos alentaríamos que todos los días se cambien ministros. Pero no creo que se trate de que cambiar un ministro y por arte de magia cambiamos el problema del agro, el problema del empleo o el problema de la salud. Creo que hay que dejar que los ministros consoliden el trabajo. Hay un plan que ya viene de mucho antes con los anteriores ministros. El presidente está liderando este esfuerzo y yo creo que la Premier Arauz está tratando de que la cosa funcione mejor. En términos de gestión, las cosas no van realmente tan mal como se perciben que van. Porque, por ejemplo, solamente en materia de agua, aquí yo, mientras estaba esperando, hacía unas sumas. Tenemos 577 obras ejecutadas de agua a nivel nacional, 577 obras. Y otra cosa, tenemos más de 1.000, a propósito de lo que decía Luz Salgado, que decía, en educación, por ejemplo, no hemos visto nada. Miren, en este periodo hemos logrado ponerle agua a 1.500 escuelas en el país. 1.500 escuelas. O sea, esas escuelas que durante años no tenían ni agua ni desagüe, hoy 1.500 escuelas en este periodo tienen agua y desagüe. Y Michiquillay, hace 11 años, según dicen los reportes, no se daba un proyecto de inversión importante en el Perú. Hoy día tenemos Michiquillay, ¿no es cierto?, por 2.500 millones de dólares. Es decir, es más de un punto del PBI, ¿no es cierto?, lo que va a significar Michiquillay por año. O sea, tenemos una inversión importante que se está haciendo en obra pública, en inversión privada, pero claro, estamos atrapados por la agenda de la confrontación política del Parlamento con el Ejecutivo. Y eso yo creo que es lo que hace que la gente esté hastiada. O sea, si tú preguntas al ciudadano de a pie qué cosa es lo que percibe es que los políticos se pelean todos los días. Y entonces, por supuesto que por eso tienen esa expresión en las encuestas cuando le preguntan si es que creen que las cosas están bien o están mal. Si ven que los políticos se pelean todos los días y su futuro depende de las decisiones políticas de un país, claro, pues que van a estar incómodos. ¿Y por qué cree usted que el presidente cae y la primera ministra sube? Creo que porque en este momento gran parte de estas críticas de las que estamos hablando están orientadas hacia la cabeza del presidente. La Comisión Lavallato todos los días que sesiona, todas las preguntas están referidas al presidente Kuczynski, El presidente Kuczynski no tiene ni siquiera la condición de investigado. ¿Y no hubiera solucionado el presidente Kuczynski el tema habiendo ido ya a la comisión? Mira, a mí me consta, Enrique, que el presidente quiso ir rápidamente cuando fue citado. Pero claro, ahí hubo una valoración ya más de asesoría, incluyendo los abogados, que le dijeron, mira, presidente, el 27-28 se produce esta declaración del señor Barata y lo más probable es que así como se está aportando esta comisión, lo más probable es que te quieran citar. Si tú vas antes, te van a citar también después. Pero si no, entonces van a preguntar sobre él. Bueno, deberían preguntar sobre todos.
A nosotros, de hecho, en la Comisión Lavallato, nosotros tenemos una sesión en la que vamos a alcanzar oficiosamente un listado de preguntas que se sumarán a estas 104 preguntas que ha preparado la Fiscalía. Porque si bien es cierto, son 104 preguntas, no quita que puedan haber repreguntas. Y en las repreguntas tú puedes efectivamente poner algunas de estas otras. A mí me encantaría, por ejemplo, preguntarle al señor Barata, considerando de que está bajo el sistema de colaboración eficaz y que si miente o deja de decir información, pierde tal condición y por lo tanto podría perder su libertad y además ser pasible de una indemnización contra el Estado peruano, si es que efectivamente él le ha dado plata al señor Kuczynski o a la señora Keiko Fujimori o al señor García o al señor Toledo, ¿no es cierto? Que nos digan, o a los congresistas o a candidatos al Congreso. Quiero aprovechar, ¿usted está de acuerdo con la ley que prohíbe la publicidad estatal? Yo estoy completamente en desacuerdo con la propuesta del señor Mulder. Completamente, creo que es inconstitucional. No, completamente es inconstitucional. Y tan sencillo porque Mulder parece que no entendiera. El Estado peruano tiene una obligación de informar, pero donde hay una obligación de informar hay un derecho, que es la otra cara de la moneda, y el derecho es de la gente, a que el Estado le informe sobre qué hace con los recursos públicos. Señor Violeta, ¿van a presentar candidato a la alcaldía de Lima? Esperemos que sí. Estamos trabajando para eso. Ahí veo que ¿están buscando candidato? Por lo pronto nuestro candidato, Jorge Villacorta, aparece con 8% en las encuestas. Yo recuerdo cuando nosotros hemos hecho campaña, nuestro candidato PPK en su momento no tenía 3%. ¿Él podría ser entonces? Él sin duda puede ser uno de los candidatos. También está Bobby Matos, que es otro precandidato. Tenemos precandidatos en este momento. ¿Van a mantener el nombre de Peruanos por eventualmente Peruanos por el Cambio sí. Lo que se está discutiendo en una asamblea, se definirá en los siguientes días, es si cambia o no el símbolo. O sea, ya no sería PPK. Exacto, porque eso ha generado una serie de interpretaciones sobre personalismo político. Adiós al cuy. Bueno, no necesariamente, el cuy siempre es una mascota que a nosotros nos da como cierta identidad política. Muy bien, muchísimas gracias por su Encantado, presencia, gracias, Violeta. Enrique. Muy amable. Amigos, nosotros nos